Este 29 de enero, antes de la oración del Ángelus, el Papa Francisco reflexionó sobre la primera de las bienaventuranzas y dijo que los pobres de espíritu son las personas que no se sienten autosuficientes, sino que viven como mendicantes de Dios. Ante los cerca de 25.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice destacó la necesidad de no desperdiciar el don de nosotros mismos, los dones que hemos recibido, y no descartar a las personas. Al finalizar la oración mariana, el Papa hizo un llamado por la paz en Tierra Santa y para mejorar las condiciones en el Cáucaso. También recordó la celebración de la Jornada Mundial de los Enfermos de Lepra y pidió acompañarlo con la oración en su próximo viaje a la República del Congo y a Sudán del Sur. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la liturgia de hoy se proclaman las bienaventuranzas según el Evangelio de Mateo. La primera es fundamental y dice así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Son aquellos que saben que no se bastan a sí mismos, que no son autosuficientes y viven como mendicantes de Dios. Se sienten necesitados de Dios y reconocen que el bien viene de Él, como un don, como gracia. Quien es pobre de espíritu atesora lo que recibe, porque desea que ningún don se desperdicie. Hoy quisiera detenerme sobre este aspecto típico de los pobres de espíritu: no desperdiciar. Los pobres de espíritu buscan no desperdiciar nada. Jesús nos muestra la importancia de no desperdiciar. Por ejemplo, después de la multiplicación de los panes y los peces, cuando pide que se recoja la comida que ha sobrado para que nada se pierda. No desperdiciar nos permite apreciar el valor de nosotros mismos, de las personas, de las cosas. Lamentablemente, sin embargo, es un principio a menudo desatendido, sobre todo en las sociedades más ricas, en las que domina la cultura del derroche y la cultura del descarte. Ambas son una peste. Quisiera proponerles entonces 3 desafíos contra la mentalidad del derroche y del descarte. Primer desafío: no desperdiciar el don que nosotros somos. Cada uno de nosotros es un bien, independientemente de las cualidades que tiene. Cada mujer, cada hombre es rico, no solo en talento, sino en dignidad. Es amado por Dios, vale, es valioso. Jesús nos recuerda que somos bienaventurados no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y cuando una persona se deja ir y se tira, se desperdicia a sí misma. Luchemos con la ayuda de Dios contra la tentación de considerarnos inadecuados, equivocados y de compadecernos de nosotros mismos. Después, segundo desafío: no desperdiciar los dones que tenemos. Primero, no desperdiciarnos a nosotros mismos. Esta segunda, no desperdiciar los dones que tenemos. Resulta que en el mundo cada año se desperdicie cerca de 1/3 de la producción total de alimentos. Y esto mientras muchos mueren de hambre. Los recursos de la creación no se pueden usar así. Los bienes deben ser custodiados y compartidos, de forma que a nadie le falte lo necesario. No malgastemos lo que tenemos, sino difundamos una ecología de la justicia, de la caridad, del compartir. Finalmente, tercer desafío: no descartar a las personas. No descartar a nosotros mismos, no descartar los bienes que tenemos y no descartar a las personas. La cultura del descarte dice: te uso hasta que me sirves. Cuando ya no me intereses o seas un obstáculo para mí, te tiro. Y se trata así especialmente a los más frágiles, a los niños todavía no nacidos, a los ancianos, a los necesitados y a los desfavorecidos. Pero las personas no se pueden tirar. Los desfavorecidos no se pueden tirar. Cada uno es un don sagrado. Cada uno es un don único, de toda edad y de toda condición. Respetemos y promovamos la vida siempre. No descartemos la vida. Queridos hermanos y hermanas, planteémonos algunas preguntas. En primer lugar, cada uno de nosotros, ¿cómo vivo la pobreza de espíritu?
Sé hacer espacio a Dios. Creo que Él es mi bien, mi verdadera y gran riqueza. Creo que Él me ama o me tiro con tristeza, olvidando que soy un don. Y después, estoy atento a no desperdiciar. Soy responsable en el uso de las cosas, en el uso de los bienes. ¿Y estoy disponible para compartirlos con los demás? ¿O soy egoísta? Finalmente, considero a los más frágiles como dones valiosos que Dios me pide que custodie. Me acuerdo de los pobres, de quien está privado de lo necesario. Que nos ayude María, mujer de las bienaventuranzas, a dar testimonio de la alegría de que la vida es un don y la belleza de hacernos don. Queridos hermanos y hermanas, con gran dolor escucho las noticias que llegan desde Tierra Santa, en particular de la muerte de 10 palestinos, entre los cuales una mujer, asesinados durante las acciones militares israelíes antiterrorismo en Palestina, y de lo sucedido cerca de Jerusalén el viernes por la noche, cuando 7 judíos israelíes fueron asesinados por un palestino y 3 resultaron heridas a la salida de la sinagoga. La espiral de muerte que aumenta día tras día no hace otra cosa que cerrar los pocos destellos de confianza que hay entre los dos pueblos. Desde el inicio del año, decenas de palestinos han sido asesinados en los tiroteos con el ejército israelí. Hago un llamado a los dos gobiernos y a la comunidad internacional para que se encuentren enseguida y sin demora otros caminos que incluyan el diálogo y la búsqueda sincera de la paz. Oremos por esto, hermanos y hermanas. Renuevo también mi llamado por la grave situación humanitaria en el corredor de Lajín, en el Cáucaso meridional. Estoy cerca de todos aquellos que en pleno invierno están obligados a hacer frente a estas condiciones inhumanas. Es necesario realizar todo esfuerzo a nivel internacional para encontrar soluciones pacíficas por el bien de las personas. Se celebra hoy la 70ª Jornada Mundial de los Enfermos de Lepra. Lamentablemente, el estigma vinculado a esta enfermedad sigue provocando graves violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo. Expreso mi cercanía a los que la sufren y aliento al compromiso por la plena integración de estos hermanos y hermanas nuestros. Queridos hermanos y hermanas, pasado mañana partiré para un viaje apostólico a la República Democrática del Congo y la República de Sudán del Sur. Agradezco a las autoridades civiles y a los obispos locales por las invitaciones y los preparativos de estas visitas. Saludo con afecto a esas queridas poblaciones que me esperan. Esas tierras están probadas por largos conflictos. La República Democrática del Congo sufre, sobre todo en el este del país, por los enfrentamientos armados y la explotación, mientras que Sudán del Sur, desgarrado por años de guerra, no ve la hora de que termine la constante violencia que obliga a tantas personas a vivir desplazadas y en condiciones de gran penuria. A Sudán del Sur llegaré junto con el arzobispo de Canterbury y al moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Viviremos así juntos como hermanos una peregrinación ecuménica de paz. Les pido a todos, por favor, que me acompañen en este viaje con la oración. Salutate, salutate. Salutate, salutate.